A veces hay sucesos inesperados que llegan cuando llegan, porque si fuese de otro modo no sería inesperado, sería predecible quizás. Y de eso te voy a hablar hoy en este programa de hoy, martes 23 de junio de 2026, a las puertas de mi santo, de San Juan. Muy bien, pues fíjate que en esta cápsula Drop, que ya sabes que te hablo sin guión, sin editar y sin complicaciones, te explico cosas como novedades, reflexiones, en definitiva, todas aquellas cosas que yo entiendo que te pueden interesar, aunque sí es cierto que hoy la cosa va un poco más en el ámbito más personal, no tan pragmático quizá para ti, pero bueno, posiblemente saques algo bueno de esta cápsula Drop. Y es que fíjate, este domingo pasado, estaba corriendo, estaba haciendo unas pruebas, estaba sumando desnivel porque me interesaba sumar desnivel de cara a estos próximos objetivos que tengo ahora, que es este fin de semana que viene, la Maratón del Mont Blanc, mejor dicho, la media, o los 23 kilómetros de la Maratón del Mont Blanc, porque no es media tampoco, son esos 23 kilómetros con 1000, me parece que son casi 1700 positivos, allí en Chamonix, que voy de la mano de New Balance, en una carrera que llevaré las Rebel Trail, una zapatilla que, por cierto, me está gustando mucho por su marcado carácter técnico. No es una zapatilla... Estoy preparando también una infografía. No es una zapatilla que podríamos considerar como polivalente. De hecho, siempre parece que las marcas buscan esa tan ansiada polivalencia. Y no tiene por qué ser siempre positivo buscar esa polivalencia en pos de una mayor especificidad. ¿De acuerdo? Yo, ante un catálogo, o en un catálogo en el que tienes varias propuestas, ¿por qué no ir hacia una especificidad, ¿no? Y no intentar tocar todas las teclas o reunir en una zapatilla todo lo mejor de todo, ¿no? Porque a veces realmente ni es necesario y a veces tampoco es posible. Así que me alegra de que exista dentro del catálogo del cortísimo o escueto catálogo de New Balance esta zapatilla, porque quizás más para polivalencia, si vamos al término polivalente, ya tendríamos esa Hierro V9, que eso sí que podríamos hablar de una zapatilla más polivalente, en amplio sentido de la palabra, puesto que es de ultradistancia, nos permite esos rodajes largos, mientras que esa Rebel Fuel Cell Trail se dirige más hacia un terreno más técnico. Es una zapatilla no tan blandita, es una zapatilla más con un tacto más directo, con un taqueado muchísimo más agresivo. En fin, ofrece otras cosas. Y precisamente después de este rodeo pues estaba probando pues esa zapatilla que ya llevo días rodándola, intercalándola con otros modelos de mi rotación de estos últimos días, estoy probando, etcétera. Y bueno, la verdad es que me lo estaba pasando bien porque rodando la zapatilla y demás, oye, pues eso que te encuentras bien, dices, ostras, menudo tractor, qué bien esta zapatilla porque tracciona en el sentido de que tracciona súper bien, no de pesada, sino de lo bien que tracciona con esa suela y de ahí esa mayor tecnicidad, ¿no? En cuanto puedes acometer terrenos con más inclinación, más desnivel, tanto en subida como en bajada. Es una zapatilla que es realmente eficaz, ¿no? Y eso te hace que disfrutes mucho en según qué entornos. Y en estas que, bueno, porque a veces la mente divaga, ¿no? A veces cuando estás corriendo no siempre llevas la mente, vamos a decir, en blanco, sino que, sobre todo yo, que salir a la montaña me sirve para pensar, ¿no? Me sirve para... Pues fíjate que en la montaña es donde me surgen frases, me surgen conceptos, me surgen ideas, ¿no? Entonces yo las voy anotando en una pequeña grabadora que llevo, muy pequeñita, entonces ahí es un dictáfono, entonces ahí solo tengo que deslizar un botón, grabar, deslizar hacia abajo y ya se queda guardado, ¿no? Entonces luego ya escucho todas esas ideas, las reúno en un papel, en una libreta, yo siempre y mis libretas, ¿no? Y bueno, en eso que iba pensando yo en mis cosas y de esa forma de correr despreocupada, pues me tropecé, no sé si era una piedra o una pequeña raíz que sobresalía. Y ya sabes lo que pasa cuando te tropiezas, ¿no? Que a veces sí que estás directamente en el suelo y otras veces eso que vas pegando tras pies y vas como 2 o 3 metros, que me caigo, que no me caigo. Algunas veces acabas cayéndote y el tortazo es morrocotudo. Y otras veces pues consigues más o menos salvar y mantenerte en un precario equilibrio. Y eso fue lo que me sucedió. Claro, esa puesta en defensa del cuerpo para no caerte hizo que la espalda me diese como una especie de latigazo. Yo sufro bastante de la espalda, es algo que llevo arrastrando desde hace unos años. Y en cualquier mal gesto al levantarme o al agacharme o cualquier cosa,
pues hace que las lumbares se me resientan. Con tan mala pata eso, ¿no? Que en ese amago de caída, pues ese latigazo, ostras, noté ahí como una especie de descarga eléctrica, ¿no? Y me quedé así de pie entre el susto de casi de haberme caído. Además era una zona un poquitín fea, con mucha piedra ahí. Si me hubiese caído ahí me hubiese hecho bastante daño, algunas heridas de seria consideración. Y en eso, que claro, piensas en eso, lo que podría haber, y te quedas así como entre el pulso acelerado, decir, wow, que poco ha faltado, y el dolor en la espalda, ¿no? Caramba, ¿y ahora qué hago, no? O sea, estoy en mitad de la salida y empiezo a andar tranquilamente y veo que cuando daba algún paso, pues esa descarga eléctrica de las lumbares, ¿no? Ostras, ahora se me ha fastidiado la salida, ¿ahora qué hago? Y digo, bueno, voy a ir caminando a ver qué tal. Entonces venía un tramo de tobogán, sube, baja, y en llano más o menos en subida, pues empecé a trotar y bien, más o menos. Pero las bajadas, claro que las bajadas es cuando la zancada es diferente, los apoyos son diferentes, ahí sí que notaba la espalda ese dolor, ¿no? Al final, y digo, ostras, pues donde estoy y tal, tengo que darme la vuelta o tengo que hacer un recorte importante, irme para casa, porque yo así no voy a cometer bajadas y no me voy a ir alejando más de casa, ¿no? Así que empecé a dar la vuelta con el objetivo de irme a casa. Claro, eso me llevó a pensar, ostras, estoy ya una semana, claro, eso fue el domingo, pues sí, a una semana del Mont Blanc, que por otro lado vaya mala pata estar en Chamonix, ir a Chamonix, a la maratón del Mont Blanc y no poder correr la maratón. No poder correr esencialmente por el tema de vuelos, porque nos pusieron los vuelos a unas horas en las que no es posible correr la maratón, ¿no? Sí, la media maratón, que no entiendo por qué no ponen la carrera en un sábado. Yo creo que tendrían que haber puesto la carrera en un sábado, porque creo que el kilómetro vertical y otra distancia más corta, si no me equivoco, es el sábado. Entonces digo, ostras, podrían haber puesto las carreras el sábado y no que la pongan el domingo, porque eso de alguna manera nos ha obligado a correr esa, la de 23. O la de 23 o la de 10, me pusieron la opción, ¿no? Así que dije, bueno, mal por mal, pues la de 23. Pero bueno, me hubiese gustado tener, digamos, en mi currículum la maratón del Mont Blanc, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, faltaba pues eso, una semana, y dije, pues oye, toca hacer un poquitín de reposo activo, ¿no? Para que esto se pase, porque yo ya tengo comprobado que esto es cuestión de frotarme crema radiosalil, que huele fatal, pero es muy eficaz, y un poquitín de paciencia y un reposo más o menos decente, vamos a decir, ¿no? Así que toca eso, en estos días no hay otra, tengo que tener mucho cuidado con mis movimientos al agacharme para coger algo, para cualquier cosa, incluso para ponerme los calcetines, para atarme las zapatillas, tengo que tener cuidado con los movimientos. Y no es eso lo que más me preocupa, la media maratón del Mont Blanc o los 23 kilómetros del Mont Blanc, sino lo que tengo la semana siguiente, que son los 163 kilómetros de Vall d'Aran by UTMB. Eso sí, ya sí que me preocupa más. Más que nada porque da la sensación de que si estás unos días parado, como que estás perdiendo sumar desnivel, estás perdiendo sumar horas en la montaña, estás perdiendo sumar aclimatación a la calor, sobre todo estos días que aquí en España estamos pasando una calor tremenda, estamos en unos niveles casi de récord prácticamente en todas las comunidades o muchas comunidades autónomas, y aquí en Cataluña pues no es menos, estamos también en unas cifras bastante altas, con lo cual ya me iba bien salir a correr y pasar ese calor de cara a Vall d'Aran by UTMB, donde vas a estar muchas horas en carrera, 2 días en carrera, y vas a pasar las horas centrales con calor sí o sí, ¿no? Bien es cierto que Vall d'Aran by UTMB está casi maldita y siempre hace mal tiempo, pero bueno, en cualquier caso, como que esa sensación de haber estado corriendo en calor o en situaciones un poquitín, vamos a decir, complicadas, pues como que te prepara más para la carrera. Por lo menos a mí es la sensación que me da, y me gusta llevar esa tranquilidad en carrera, ¿no? En cualquier caso, tocará adaptarse a lo que hay. Las cosas son como son y vienen cuando vienen. Así que si se pueden hacer o se tienen que hacer menos kilómetros, pues tendrán que hacer menos kilómetros y llegar a la carrera pues como se pueda. Es que hay cosas que no se pueden elegir. Y ya todo esto, pues fíjate que, claro, yo para el día a día, ¿qué precauciones adopto o qué hago, ¿no? Para minimizar o para mejorar
la calidad de mi dolencia, ¿no? O que sea menos dolencia en la medida de lo posible. Pues fíjate que voy calzado con zapatillas barefoot, es decir, zapatillas sin media suela, lo más pegadito al suelo y con el pie expandido. Y lo tengo comprobado que cuando me pasa algo así es lo mejor. Es lo que mejor me funciona, porque cuando me he puesto zapatillas amortiguadas, ese movimiento, ese flaneo, ese chafar, o sea, ese recorrido de la amortiguación cuando vas caminando es lo que peor me va para la espalda. Porque es cuando noto esos latigazos de que, claro, el cuerpo se va equilibrando instintivamente, de forma inconsciente, y entonces veo que la espalda me va dando como pequeñas descargas eléctricas, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando me pongo esas zapatillas barefoot, esas zapatillas tan bajitas, sin amortiguación, esos dolores desaparecen. Y eso me parece súper positivo, ¿no? Y entonces es una reflexión que quería traerte después de todo este preámbulo, que es que a veces, cuando tienes alguna dolencia y piensas que más amortiguación te va a eliminar o minimizar esas dolencias, es justamente lo contrario. Ir de forma lo más natural posible, que de alguna manera para eso nuestro organismo está diseñado para eso, y es como mejor se encuentra él. Es decir, ayer, por ejemplo, llevé unas Merrell Trail Glove, en este caso la versión anterior con cierre boa, pero, por ejemplo, hoy me pondré las Vapor Glove que acaban de salir. Es decir, iré combinando con los modelos actuales con otros modelos que tengo, porque tengo varias generaciones. De hecho, me llegó el modelo nuevo de Trail, entonces iré combinando esas versiones con las otras que tengo, de forma que pueda ir variando y además probando cosas y de alguna manera beneficiando al organismo, a esa mejora, a esa mejor posición, todo el tema postural, y que al final trabaje la musculatura como tiene que trabajar y el pie como tiene que trabajar, ¿no? Así pues es algo que si te puede servir, pues oye, tenlo en cuenta, que a veces no más es mejor, sino mayor simplicidad y el cuerpo es sabio. Esa es un poquitín la reflexión que quería traerte al podcast de hoy. Nada, te dejo, sigo preparando otras cosas que tengo pendiente, que tengo bastante cosa aquí en la lista de tareas y sigo manos a la obra, aunque esté tullido, pero la mente no para y por suerte para hacer algunas actividades, algunos contenidos tampoco necesito estar 100% bien en el ámbito físico. Nada más, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.